¿Está listo? Vamos a continuar con nuestra serie de Iglesia Gloriosa. Todavía no somos una iglesia gloriosa, pero vamos para ahí. Efesios capítulo 5, verso 27 dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin cosas semejantes. Y Dios está trabajando en ese proceso. Todavía no hemos llegado, pero para allá vamos. Todavía no somos, pero un día lo seremos. Todavía no estamos, pero un día estaremos. Y hoy quiero hablarle de otro aspecto de esta iglesia gloriosa, de otra cara que tendría que verse y en el cual en el proceso estamos hacia ser una iglesia gloriosa, y es ser una iglesia entendida. Dígalo conmigo: iglesia entendida. Ahora, con todo este asunto de la guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán, ¿cuántos vieron las noticias de todo eso? ¿Sí vio las noticias que salió? Estalló, ay, pastor, Jesús ya viene mañana, ¿no? Y empezamos con cosas que generan y que son causa de un entendimiento parcial o de un mal entendimiento, ¿ok? Cuando nuestra reacción no es la correcta, no es porque nuestro corazón esté desenfocado, sino porque quizás nuestro entendimiento no es completo o no es el correcto. Entonces, una iglesia entendida es una iglesia que ve lo que Dios está haciendo. Dios siempre está buscando, y eso ha sido una búsqueda constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde el día uno, desde que Dios puso a un hombre en el huerto, el deseo profundo del corazón de Dios es que haya alguien que entienda su corazón. Dios pone a un hombre en el huerto y lo pone a trabajar, a labrar y a cuidar, administrar todo lo que Él había creado, todo lo que Él había formado. Y la intención de Dios es que este hombre, que se haría responsable de todo lo que Él había creado, de todo lo que Él había diseñado, y lo hiciera no por obligación, no por un sentido de demanda, sino porque entiende el corazón de aquel que lo ha creado, de aquel que lo ha formado y de aquel que lo ha puesto en el lugar donde ahora está. Entonces, la búsqueda del corazón de Dios, la búsqueda de Dios a lo largo de la historia siempre ha sido alguien que entienda su corazón. Dios no solamente está buscando un pueblo que ore, Dios no está buscando solamente un pueblo que crea, sino que Dios está prestando atención a los lugares, a los pueblos, a las personas, a las naciones, a las iglesias que tienen la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia. Porque cuando usted y yo no discernimos, no podemos discernir. Haga conmigo así. Discernir tiene que ver con poner algo sobre un cernidor y se sacude para que caigan. Puede suceder de las dos formas: caen las imperfecciones y queda la pureza, o cae la pureza y quedan las imperfecciones. Pero sirve para eso. Discernir tiene que ver con sacudir para que lo que realmente se necesita quede y lo que no se necesita caiga. Entonces Dios está pensando y Dios está buscando a una iglesia, a un hombre, una familia, un matrimonio, una generación que pueda discernir lo que está sucediendo y quedarse con lo que Dios está haciendo y hacer a un lado lo que Dios no está haciendo. ¿Se entiende? Jeremías capítulo 23 verso 20 dice esto: la ira del Señor no cesará. Jeremías 23, 20: la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo. Dígalo conmigo: por completo. Por completo, por completo. Aquí Dios está hablando hacia Israel, hacia la nación. Está directamente hablando hacia todo lo que Él tiene con la nación de Israel. Y Dios está diciendo: la ira del Señor no cesará sobre este asunto hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Y luego Jeremías termina diciendo esto: al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Eso quiere decir que mientras más nos acercamos al final de la historia, dígalo conmigo: mientras más nos acercamos al final de la historia, más entendidos habrá. No es al revés.
No es que mientras más nos acercamos al final de la historia, más preguntas van a surgir. No, mientras más nos acercamos al final de la historia, al final del cumplimiento del propósito de Dios completo, por completo, mientras más nos acercamos a ese día, más personas con un entendimiento correcto, completo y claro van a comenzar a surgir. Porque en los días de más oscuridad se necesita más entendimiento. Por eso estamos llevando el curso de Apocalipsis. Oye, gracias por meterse el curso de Apocalipsis los lunes en la noche. Buenísimo, dése un aplauso, felicidades. Qué increíble, gloria a Dios. Entonces Dios no está improvisando la historia. Dios está llevando toda la historia hacia un propósito eterno. Dios no tiene muchos planes. Dile al que está a tu lado, Dios no tiene muchos planes. Dios tiene un solo plan. Dios tiene un solo plan y es la consumación de todas las cosas. Es reunir cielo y tierra en Cristo Jesús, de hacer de los dos pueblos uno, traer a la ciudad celestial a un plano donde pueda gobernar sobre todas las naciones de la tierra. El plan de Dios es uno y es eterno. Entonces Dios no está improvisando en la historia. Uy, se levantó la guerra contra Israel, Irán y México y Estados Unidos. México no, México ni quiere pelear. Se levantó la guerra y todo, empieza la confusión y todo. Y como, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios sigue estando en el mismo lugar que ha estado desde el día 1 de la creación de todas las cosas, sentado en el trono y desde ahí gobernando sobre todas las cosas. Dios no se ha movido ni se moverá hasta el día en el que Él ponga sus pies sobre la tierra y toda la tierra sea su tabernáculo y su morada. Y la Apocalipsis capítulo 22, y la morada de Dios esté entre los hombres. Hasta ese día Dios se moverá. Mientras tanto, Él sigue liderando la historia y está llevando la historia hacia el cumplimiento de su propósito. Entonces la pregunta no es si Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan. La pregunta no es si Dios tiene un plan. La pregunta es, ¿estoy entendiendo el plan? La pregunta importante aquí es, ¿la iglesia está entendiendo el plan? Porque si yo no estoy entendiendo el plan, si la iglesia no está entendiendo el plan, cuando algo suceda completamente diferente, comenzaré a hacerme preguntas. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Para qué pasan estas cosas? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué le va a Cancún como le va a Cancún? ¿Por qué le va a Irán como le va a Irán? ¿Por qué le va a Israel como le va a Israel? ¿Por qué le va a Estados Unidos? ¿Por qué a China? ¿Y por qué todo el asunto? Y empiezan preguntas cuando no entendemos el plan. Entonces la pregunta no es si Dios tiene un plan. La pregunta es si yo estoy entendiendo el plan. Si yo como iglesia estoy entendiendo el plan. Porque una iglesia que no entiende el plan es una iglesia que no entiende el corazón de Dios, y por causa de no entender el corazón de Dios termina ocupada haciendo muchas cosas pero no alineada. Dile al que está a tu lado, la clave no está en hacer muchas cosas, la clave está en hacerla correcta. No se trata de cuántas cosas hago, se trata de que lo que hago sea lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de pronto se han dado cuenta que están haciendo algo y cuando te das cuenta dices, ay, no era esto lo que tenía que hacer? ¿Sí o no? Pero estabas haciendo algo. Oye, aparentemente te deberían celebrar porque estás haciendo algo. Sí, pero la celebración no va a venir por hacer algo. La celebración va a venir por hacer lo que tengo que hacer. La gratificación y la recompensa que viene del cielo cuando Él vuelva no será por estar haciendo algo. Bienaventurado el varón que cuando venga su Señor le haya haciendo lo que le pidió. No dice que le haya haciendo algo, dice que le haya haciendo lo que le pidieron que hiciera. Pastor, pero yo estoy sirviendo, sí, pero eso te lo pidió el Señor. Si el Señor te lo pidió, tendrás tu recompensa. Si el Señor no te pidió que hicieras eso, probablemente te va a decir, muchas gracias, pero eso no era lo que te pedí. ¿Está conmigo? Entonces una iglesia que no entiende el corazón de Dios, termina ocupada, vive ocupada, pero no está alineada a lo que Dios está haciendo. Y queremos ser una iglesia entendida. Dígalo conmigo, queremos ser una iglesia entendida. Una iglesia que entiende el corazón de Dios, que entiende el plan de Dios, que colabora con el plan de Dios. Entonces Dios no solamente quiere una iglesia activa, Dios quiere una iglesia entendida. No se trata de cuántas cosas hacemos, se trata de hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, Dios siempre ha revelado sus planes.
Yo he escuchado a muchos decir: es que yo no sé qué es lo que Dios quiere, pastor. Está velado para mí. Ore por mí para que yo entienda cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos se han sentido así? Es que no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Dios sí esconde cosas. Dile al que está a tu lado: Dios esconde cosas, pero no para que no las encuentres. Las esconde para despertarte a la búsqueda. Dios esconde cosas a propósito para despertar el corazón a la búsqueda. A la búsqueda de su voluntad, a la búsqueda de su corazón, a la búsqueda de sus planes. Desde el principio Dios ha compartido sus planes con personas que caminan con Él. Dios no le cuenta sus cosas a cualquiera. Ay, yo quiero que Dios me diga. Yo un día estábamos recién casados. Estábamos de luna de miel en Guadalajara. Veníamos de Argentina, de estar unos días en Argentina, y luego el viaje nos llevó a la Ciudad de México. De Ciudad de México nos llevaron a Guadalajara. Teníamos como un mes de casados más o menos, y el pastor José Félix nos había regalado un seminario de matrimonios para restaurar matrimonios. Y estábamos ahí, la pastora y yo, y nosotros, ¿qué hacemos aquí? Un montón agarrados del chongo, y te perdono. Y nosotros ahí: pues mi amor, te perdono por algo te habré de perdonar, no sé qué, pero te perdono anticipadamente. Ella me decía a mí: yo no tengo nada que perdonarle a ella. Ella, todo lo bueno que usted ve en nuestro matrimonio es gracias a ella. Amén. Todo lo malo que usted vea es mi culpa. Entonces yo le dije: mi amor, perdóname por todo lo malo que voy a hacer. Sí. Sí, casi me mata en la luna de miel, sí es cierto. Otro día se los cuento para que hagan un libro de eso. Entonces, despierto esa mañana en Guadalajara, estamos acostados, y despierto y volteo y le digo: quiero ser profeta. Ella se voltea y me dice: te perdono. Y le digo: no, espérame, no porque yo tenga el deseo de quiero andarle diciendo a la gente su pasado, su presente y su futuro, y andarle diciendo su número de teléfono, su número de pasaporte, que es la cosa más difícil, el número del INE. Cuando tú ves un profeta que diga el número del INE, yo creo que ese sí ha de ser un profeta genuino, porque ese número está súper difícil, es una que no sabes ni cuál es. Te lo piden ¿a cuántos le han pedido ese número del INE que no sabes dónde está? Tienes que ver en YouTube cuál es ese número, ¿eh? Si alguna vez te encuentras con un profeta que te da eso, créele, porque esa cosa está bien difícil. Pero bueno, la cosa no era que yo quería saber nombres, la cosa no era que yo quería saber datos, la cosa era que yo quería conocer el corazón de Dios, porque Amós capítulo 3 dice que Dios no hará nada, escúchame bien, Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Dios no haría nada, no avanzaría, no concluiría la historia sin antes encontrar a alguien con quien platicar y contarle sus planes. Y yo dije: yo quiero ser ese. Yo no quiero saber el número de teléfono de nadie, yo quiero saber qué es lo que hay en el corazón de Dios. Yo quiero conocer los secretos que Dios no le revela a cualquiera. Yo quiero entender lo que Dios está haciendo para no perderme en medio de la historia, para no errar. Escúcheme bien, el entendimiento nos libra del error. Cuando no entiendo, fallo. Cuando no entiendo, fracaso. Pero cuando entiendo, hago las cosas bien. Yo creo esto, que mientras más rápido entiendo, más rápido avanzo. Cuando batallo con el entendimiento, estoy estancado. Yo no sé nada de música. Nada, absolutamente nada de música. No sé qué es do, re, mi, nada. ¿Cuánto tiempo cree usted que me tome aprender música? Si le echo ganas, 6 meses ya podría saber dónde está do, re. ¿Cuánto tiempo cree usted que me tome tocar como Jordan toca? ¿Una semana? Chao. No es cierto, amigo. Yo creo que sí me tomaría mucho. Pero la pregunta no es esa. Lo realmente importante no es eso. Lo realmente importante es que mientras más rápido aprendo, más rápido puedo funcionar. Mientras más rápido entiendo, más rápido puedo avanzar.
Entonces vemos un montón de personas que no estamos avanzando, no porque Dios no quiera llevarnos, sino porque no estamos entendiendo. No entiendo hacia dónde voy. Yo hay veces que de pronto estamos conversando ella y yo, y le digo, amor, no entiendo eso, explícamelo. Y ella se sienta con calma, con paciencia, con toda la paciencia y mansedumbre que Jesús puede darle en su corazón, y me explica. Y después de eso le digo, dame 2 minutos para que yo entienda. Entonces mientras más rápido entiendo, más rápido avanzo. Y Amós nos enseña eso, que Dios no hace nada. ¿Tú te imaginas el Dios que puede hacer todo? Que no hay nadie que le prohíba nada, que no tiene ninguna limitación, que es el dueño del cielo y de la tierra, que conoce a las estrellas por su nombre, que le puso límite al mar, que hizo aparecer la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que llamó al día y llamó a la noche, que hizo que de la nada o de él mismo brotaran todas las cosas, que Dios puso en orden todos los sistemas universales. Ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que no tiene ningún impedimento, de pronto él mismo dice, yo no quiero hacer nada sin antes contárselo a alguien. Qué cosa más extraña, qué cosa más. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios quiere contarle sus cosas a alguien? Y ahora entiendo que Dios quiere contarle sus cosas a alguien para que cuando Él haga algo, haya alguien que aclare lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios está haciendo? Porque Dios está llevando el curso de la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Reunir cielo y tierra. Tiene que haber alguien que en medio de tanta confusión traiga claridad. Dios habló con Noé antes del diluvio. Dios habló con Abraham antes de Isaac. Dios habló con Moisés antes de Israel salir de Egipto. Dios no busca espectadores. Dile al que está a tu lado, Dios no busca espectadores. Dios busca colaboradores. Dios no está buscando a alguien que dice, ay, qué padre está haciendo Dios todas las cosas, increíble. No, Dios está buscando gente que quiera jugar. Dios está buscando gente que quiere entrar al partido, que se quiera poner la playera y que le diga, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. No sé mucho, pero he entendido hacia dónde va la historia y yo quiero colaborar con el cumplimiento de la historia. Salmos capítulo 25, verso 14, subraye este salmo en su Biblia. Anótelo por algún lugar, tatúeselo en la frente, no sé, algo. Bueno, no se lo tatúe en la frente, se va a ver muy raro. Pero Salmos capítulo 25, verso 14. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les da a conocer su pacto. Mi versión dice esto: el Señor, mira lo que dice mi versión. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. El Señor es amigo de quienes le temen y les confirma su pacto. Tengo un montón de planes. Yo me imagino al Señor. Hace muchos años Marcos escribió una canción que en sociedad, no sé cómo se llaman esas cosas, en colaboración con otro artista cristiano que a mí me gusta mucho, que se llama Jason Upton. Y Jason Upton y Marcos escriben una canción que se llama Estoy Buscando. Luego la puedes buscar ahí en Spotify, en YouTube o algo así. Y la canción inicia diciendo, estoy buscando a alguien a quien contarle mis planes. Eso está. O sea, yo quiero que piense usted en eso. El Dios que puede hacer todas las cosas solo, que truena los dedos. ¿Alguien estuvo el día de la creación? Job se está quejando con Dios y Dios lo trae a su presencia y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse el límite? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los árboles? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di el color a las hojas? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas en algún lugar? Y Job dice, no, yo no estaba en ningún lugar. Entonces, ¿de qué te quejas, compa? Déjame trabajar. Entendimiento es colaborar con Dios. Y eso nos enseña que la revelación no es información. La revelación, el que Dios descubra cosas, es el fruto de la relación íntima. Es que yo no entiendo por qué Dios hace estas cosas. No lo vas a entender a menos de que te sientes a la mesa con el Señor.
Es que yo no entiendo hacia dónde va todo esto en mi matrimonio. No lo vas a entender hasta que no te sientes a la mesa con el Señor. Es que yo no entiendo hacia dónde va todo esto en mi familia. Hasta que no te sientes con el Señor no vas a entender. Es que yo no entiendo hacia dónde va mi salud, mis finanzas, mis hijos. Hasta que no te sientes a la mesa con el Señor y cultives una relación en la que Él diga, escúchame bien, en la que Él diga que tú eres su amigo. Porque yo puedo decir que el Señor es mi amigo. ¿Cuántos creen que Jesús es su amigo? ¿Sí? Ahora habría que preguntarle a Jesús si te considera su amigo. Yo puedo decir que es mi amigo. Yo tengo un montón de conocidos en todo el país y yo no puedo decir que esas personas que conozco son mis amigos. A lo mejor yo los puedo considerar mis amigos. No, si son mis amigos, habría que preguntarles a ellos de qué lado me tienen a mí, si también soy su amigo. Entonces Dios revela su pacto, revela sus secretos, revela sus misterios a aquellos a los que Él considera sus amigos. La primera persona en la Biblia, escúcheme bien, la primera persona en la Biblia, la que la Biblia llama profeta, no profetizó nunca. La primera persona a la que la Biblia registra como un profeta de Dios, no dijo ninguna palabra profética. Pero la Biblia lo registra como amigo de Dios, Abraham. Entonces la clave está en la relación. Quiero entender, necesito crecer en mi relación. No se trata de cuánto sé, se trata de cuánto camino con Dios. Y para eso nos fue dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te fue dado para, no sé, para la cosa que creas que el Espíritu Santo te fue dado, no sé. El Espíritu Santo nos fue dado para poder entender lo que humanamente no podemos entender, para poder ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. El Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios. En la medida que crecemos en nuestra relación, en nuestra intimidad, en nuestra comunión personal con el Espíritu Santo, Jesús habló de Él y dijo: tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Qué es eso de tomará de lo mío? Él tiene algo, sí, Él tiene algo, porque Él es Dios. Y Él toma de lo del Padre, lo trae a un entendimiento natural y nos lo hace saber. Entonces, en la medida que yo crezco en mi comunión con el Espíritu Santo, es en la medida en la que yo conozco lo profundo del corazón de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Crece en tu comunión con el Espíritu Santo. Crece en tu comunión con Dios, con la palabra. Porque si no, Dios hará algo, se saldrá de la caja y tú y yo nos vamos a enojar. ¿Por qué Dios hizo? Porque Dios no lo sanó. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios sí lo sanó a él y a mí no? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios se lleva a los buenos y deja a los malos? Porque alguien tiene que manchar sus vestiduras de sangre. Con alguien tiene que ejercer su justicia. De alguna forma Dios tiene que establecer un juicio. Si se lleva a todos los malos y deja a todos los buenos, ¿qué de justicia tiene eso? Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dile al que está a tu lado: tú tienes la mente de Cristo. Entonces, si tú y yo tenemos la mente de Cristo, tú y yo no podemos vivir en confusión. Tú y yo no debemos vivir en confusión. Mira qué dice el pasaje: ¿quién ha conocido la mente de Dios, del Señor, para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Quién puede conocer a ese Dios desconocido? A ese Dios al que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ningún hombre le ha visto. Él habita en una luz inaccesible y ningún hombre le ha visto. A ese Dios que ningún hombre le ha visto, que Moisés pudo ver solamente su espalda, a ese Dios tú y yo hoy tenemos la mente de Cristo por el Espíritu. Y podemos pensar lo que Dios piensa. Podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Tú debes de comenzar, si queremos crecer en entendimiento, si queremos ser una iglesia entendida, no tenemos que ver las cosas desde nuestra perspectiva natural, porque no va a funcionar. Necesitamos ver las cosas desde una perspectiva eterna, desde la mente de Cristo. Entonces la iglesia no está llamada a vivir confundida, la iglesia está llamada a vivir entendiendo el corazón de Dios. Nos sentamos a la mesa con el Señor
escuchamos lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere decirle al mundo, lo que Él quiere decirle a la iglesia. Y Señor, y terminamos haciendo una oración que lejos está de yo. Y empieza con: Señor, ¿cómo puedo colaborar contigo? No se trata, Señor, ¿cómo encajan mis planes en ese plan eterno que tienes? ¿Cómo puedes hacerme a mí alguien dentro de todo eso? No. ¿Cómo puedo yo ayudarte a colaborar, a hacer avanzar tus planes? ¿Cómo puedo rendir mi vida para que tu propósito eterno se cumpla? Y entonces aquí es donde tiene sentido, donde se une todo lo que hemos estado hablando estas semanas. Una novia, como dice Primera de Juan, una novia que se prepara, el que tiene esta esperanza, el regreso de Cristo, la segunda venida de Jesús, el establecimiento eterno de su reino, el establecimiento del gobierno de Dios en medio de todos nosotros. Despierta una iglesia con una identidad de novia que se prepara, que se purifica, que se alista, que cuida la integridad de su corazón, que cuida la integridad de sus ojos, que cuida la integridad de sus manos, que entiende que alguien que se va a presentar delante del Señor es alguien que tiene las manos limpias y el corazón puro, y se prepara a sí mismo. Una novia que se prepara para el día de su boda, pero también que esa misma preparación la hace crecer y madurar, y la vuelve una novia y una iglesia madura, y no solamente una iglesia que banquetea, que hace fiesta, que tropieza para cada lado, que se queja, sino que madura, que entiende, que sabe. Y ahí, es donde se une esta otra parte, porque mientras es una novia que se prepara, que decide crecer y madurar, entiende el plan completo. Dios comparte sus planes con una iglesia madura, porque la inmadurez espiritual nos mantiene ocupados. La inmadurez nos mantiene desconectados, pero la madurez nos permite entender a Dios. Y ahí es donde entra esta última parte de lo que quiero compartir con usted. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Hemos orado eso un montón de veces. Efesios capítulo 1 versos 17 y 18 han sido una oración que hemos hecho por los últimos 3 o 4 años, si no me equivoco. Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Unas versiones dicen que abre el entendimiento de nuestro corazón. Dios, alúmbranos, haznos ver que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice el pasaje, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo no está orando por más actividades. Dios, danos algo más que hacer. No está pidiendo algo más que hacer. Pablo está orando por ojos abiertos. Voltea con el que está a tu lado y dile: que Dios te abra los ojos, que Dios alumbre tu entendimiento. Porque el problema muchas veces no es la falta de información, es la falta de revelación. Y revelación es cuando Dios destapa algo, destapa el contenedor de un misterio. Hay algo aquí adentro, dentro de este envase, que a menos de que lo destapemos no podremos entrar a él. No podremos saber lo que hay adentro a menos de que lo destapemos. Y la revelación hace eso. La revelación le quita la tapa al contenedor de un misterio. Y yo no necesito información, yo necesito revelación. Y para yo abrazar y disfrutar de la revelación, necesito ojos abiertos, porque cuando el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento, tú y yo podemos comprender quién es Dios. Sin los ojos de nuestro entendimiento abierto, no vamos a comprender quién es Dios. Vamos a adorar a Dios, pero a lo mejor va a ser el Dios producto de nuestra imaginación, producto de nuestro contexto cultural, producto de nuestro pasado, producto de nuestro contexto religioso, como nos enseñaron, como nos dijeron, pero no el Dios revelado en las Escrituras. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque entonces podremos comprender quién es ese que está sentado en el trono. Pero también, estoy leyendo Efesios capítulo 1, Esto es Efesios capítulo 1, es una oración de Efesios capítulo 1, después del verso 17. Podremos comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Ay, pastor, ¿por qué me está pasando esto? Fuiste llamado a una esperanza. La
Necesitas que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados para que puedas ver quién es el que está sentado en el trono, y que ese que está sentado en el trono te hizo un llamado, y ese llamado está lleno de esperanza, y ese llamado que está lleno de esperanza viene con otra cosa extraordinaria, y es riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú y yo no fuimos llamados a vivir una vida miserable. Tú y yo fuimos llamados a vivir una vida llena de riquezas. Escúcheme bien, no estoy hablando financieras, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la riquezas que hay en la gloria de Cristo. La vida de Cristo es suficiente para nosotros, aunque no tengamos ni un peso en la cartera. Puedes tener un montón de dinero en la cartera y sin Cristo no tienes nada, pero puedes no tener absolutamente nada, pero la vida de Cristo está creciendo en ti por causa de la revelación de quién es Dios, de la esperanza a la que fuiste llamado, de las riquezas que posees en Cristo Jesús, y entonces ahora puedes caminar en el poder que actúa en nosotros. Somos una iglesia que entiende y una iglesia que camina en el poder de Dios por causa de la revelación. Entonces, cuando la iglesia ve esto, deja de vivir una fe débil. Yo no quiero que usted ande batallando por fe. Ay, pastor, ore por mí, me falta fe. Te falta ver al que está sentado en el trono. No te puede faltar fe. No te puede faltar fe cuando ves la sala del trono. Este lunes en la clase de Apocalipsis vamos a hablar de la sala del trono. No te puede faltar fe cuando ves la sala del trono. No te puede faltar fe cuando ves a los ojos de fuego de ese que está sentado en el trono. No te puede faltar fe cuando todo lo que está ahí arde en gloria y en poder. Cuando de él salen truenos, relámpagos, voces y trompetas no te puede faltar fe cuando tienes una revelación de quién es Dios. Te falta fe porque no has visto. Te falta fe porque te falta revelación, porque tus ojos todavía están nublados y necesitas que el Espíritu Santo corra el velo y puedas ver con claridad. Y cuando ves con claridad, entonces entiendes quién está sentado en el trono, quién lidera la historia, quién gobierna sobre todas las cosas, las riquezas de gloria que viven y habitan en mí, la vida de Cristo siendo formada en mí. ¿Cómo puedo caminar en medio de tanta cosa extraña? Puedo funcionar en el poder de Dios. La Biblia muestra que conforme nos acercamos al regreso de Cristo, Dios levantará un pueblo con un entendimiento mayor. Daniel capítulo 12, verso 3. Yo creo que nosotros formamos parte de esa iglesia, que estamos en el proceso, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos una expresión del cuerpo de Cristo, que somos quizás la uña del dedo chiquito del cuerpo de Cristo. No lo sé, pero creo que si hay algo que nosotros vamos a cultivar, y si hay algo por lo que vamos a orar, y si hay algo por lo que nos vamos a esforzar, es por ser una iglesia entendida. Porque Daniel capítulo 12, verso 3 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como la multitud de estrellas a perpetua eternidad. Es más, para nosotros es tan importante que lo pusimos en la pared. ¿Alguna vez se ha detenido a leer esos 5 cosas que están ahí, que nos costó un montón de trabajo poner? Ahora ya tienen hasta lucecita. El varón le puso lucecita para que no se está apagada la lucecita, pero tiene lucecita para que usted pueda verlo. Porque en los días de más oscuridad se necesita un mayor entendimiento. Cuando cerca de ti, en tu trabajo, tu familia, tus amigos, ¿por qué está pasando todo esto? Es por el petróleo de Irán. Sí, pero es solo una parte. Es porque Israel tiene un escudo. Sí, pero es solo una parte. Necesitamos un entendimiento completo del plan eterno de Dios. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, como el resplandor del firmamento. Mientras más confusión haya en el mundo, la iglesia tendrá más claridad. Y en la medida que la oscuridad aumenta, anote esto.
Postéelo en Facebook, en Instagram, escríbaselo a alguien, mándeselo a usted en un WhatsApp para que no se le olvide. En la medida que aumenta la oscuridad, los entendidos serán cada vez más necesarios. En la medida que aumenta la oscuridad, los entendidos serán cada vez más necesarios. Porque habrá confusión allá afuera, habrá confusión aquí adentro, habrá confusión por todos lados, pero aparecerá un entendido que podrá decir: tranquilo, Dios sigue reinando sobre todas las cosas. Dios no está improvisando, Él está dirigiendo el curso de la historia para el cumplimiento de su propósito eterno. Toda la tierra será habitación de nuestro Dios. Todo ojo le verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de aquel que vendrá un día. Él está llevando el curso de la historia hacia eso. Habrá algunos que no se librarán del juicio eterno, pero Dios no dejará a nadie sin posibilidad. Dios no prometió que todos entenderían, pero sí prometió que los entendidos al final comprenderían. ¿Cómo podemos hacer esto? Primera de Pedro dice que tenemos que ser sobrios, que debemos ceñir los lomos. Primera de Pedro 1:13, que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y ceñir los lomos de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento, nos hace caminar en sobriedad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que disciplinar nuestra mente a pensar como Dios piensa. No, es que yo creo. No, lo que tú crees no aplica. ¿Qué es lo que Dios dijo? No, pero es que yo pienso, a mí me enseñaron. No se trata de qué te enseñaron, se trata de qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Cómo suma todo lo que Dios está haciendo al cumplimiento eterno de su plan? Si Dios nos muestra algo, es porque Dios quiere que respondamos. Que respondamos en santidad, que respondamos en intercesión, que respondamos en preparación, que respondamos en discipulado. Por eso para nosotros los domingos no son una reunión más, los domingos son importantísimos, estamos siendo discipulados. Los grupos en casa no son una reunión más, estamos siendo discipulados, estamos siendo preparados, estamos siendo instruidos. Los miércoles de casa de oración estamos ministrando al Señor. No estamos orando por nuestras necesidades, no estamos orando por nuestras peticiones, que entiendo que todos tenemos necesidades, todos tenemos peticiones. Yo en este momento estoy, creo que hirviendo en calentura, me duele la cabeza, estoy todo mareado, me siento raro, siento mi cuerpo raro, pero tengo una chamba, tengo que preparar el camino, tengo que decirle a la iglesia: necesitamos entender, esto no se trata de mí, esto se trata de Él. Vivo o muerto, yo tengo que predicar. Estaba medio raro que predique muerto, pero con calentura, sin calentura, con dolor o sin dolor, en cualquier momento. Mi responsabilidad es decir a la iglesia que estamos en un tiempo donde no se trata de nosotros, se trata de Él. Donde no el objetivo no somos nosotros, el objetivo es hacer avanzar su plan, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo se ve eso? Predicando en tu escuela, predicando en tu trabajo, predicando, aclarando la confusión en medio de los días de oscuridad. Oye, tú que vas a la iglesia, ¿qué piensas de? Ay, no sé. Le voy a preguntar al pastor. ¿Por qué me avienta la pelota a mí? Si yo también estoy aprendiendo. No, porque usted debería saber. No, todos deberíamos saber. Todos deberíamos entender. Todos deberíamos estar siendo discipulados. Todos deberíamos estar siendo formados. Todos deberíamos estar preparados. No solo unos. Claro, yo creo que serán menos los que lideren que los que sigan. Pero espero con todo mi corazón que Iglesia Restauración Cancún esté al frente y no hasta atrás siguiendo a todos a ver a dónde va. No. Que cuando Dios ande buscando, ¿quién liderará a Cancún? ¿Quién dará dirección a Cancún en los días de confusión? Dios encuentre a confiable Iglesia Restauración por causa de nuestra preparación, por causa de nuestra santidad, por causa de nuestra intercesión, por causa del discipulado que estamos viviendo. Dios está formando una iglesia entendida, una iglesia que no vive distraída, una iglesia que no vive superficialmente.
Dios está formando una iglesia que discierne los tiempos y coopera con Dios. Discierne el tiempo. ¿De qué se trata esto? ¿Hacia dónde va la historia? Wow. Dios está orquestando el plan. Dios está liderando la historia. Dios va a usar las naciones vecinas a Israel para un día cumplir su palabra. Todo Israel será salvo. Dios utilizará hoy las naciones que son sus enemigas, un corredor desde Egipto, el mismo recorrido que trazó Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán, el mismo recorrido que hoy está lleno de naciones. Dios lo usará para la salvación de Israel. Nosotros como nación gentil tendremos que alcanzar a un montón para que entonces la plenitud de los gentiles entre y entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo en medio de todo este plan yo puedo colaborar? No se trata de Dios satisfáceme, no se trata de Dios cúmpleme, no se trata de Dios llévame. Se trata de Señor, descubrí cuál es tu deseo, descubrí cuál es tu plan. Me senté a la mesa y me hiciste tu amigo y me confiaste tus secretos y ahora yo quiero participar. ¿Cómo puedo satisfacer tu corazón? ¿Cómo puedo agradar tu corazón? ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo gastarme la vida en colaborar contigo y llevar el plan hacia donde tú quieres? Es una iglesia que discierne los tiempos y coopera con Dios. Termino con este pasaje, Primera de Crónicas capítulo 12, verso 32. Habla de 200 hombres. Primera de Crónicas 12:32. Habla de 200 hombres. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. O sea, este hombre David, si tú lees 1 Crónicas 12, te va a contar cómo se iban reuniendo los príncipes de los pueblos, de las naciones que formaban a Israel. Los hijos de las tribus, cómo iban poniéndose en orden, y eran un montón, miles, grupos de miles. Pero de la tribu de Isaacar solo había 200. Pero estos 200 no eran cualquiera. Estos 200 se paraban, miraban el cielo y decían: es hora de caminar. Y los miles caminaban a su voz. Si la tribu de Isaacar decía: aquí nos quedamos, los miles decían: aquí nos quedamos. Si los 200 decían: avanzamos, los miles avanzaban. Que Dios despierte por lo menos 200 en Iglesia Restauración Cancún, entendidas en los tiempos, y que muchos caminen a la voz que sale de nosotros. No porque seamos los mejores, no porque seamos la iglesia más bonita, no porque seamos la iglesia con el mejor pastor del rumbo. No. Aleluya, poderoso. No porque seamos eso, simplemente porque entendemos el corazón de Dios. Porque Dios, cuando está buscando amigos, nos encuentra a nosotros. Cuando Dios está buscando a quien contarle sus secretos, hay unos que dicen: Señor, yo quiero escucharte, quiero escuchar tu voz, quiero descubrir qué es lo que hay allá adentro. Y eso que hay allá adentro es lo que yo quiero hacer. Una iglesia entendida no vive reaccionando al mundo. Uy, guerra, vamos a orar por Israel que está en guerra. No, oramos por Israel porque tenemos que orar por Israel. Uy, está en guerra Irán, vamos a orar por Irán porque el pobrecito, el árbitro mexicano, se quedó varado en Qatar y Cristiano Ronaldo ya salió de Qatar. El mundial está en peligro. No, hombre, ¿qué van a hacer los gringos con el mundial? No reaccionamos. Respondemos al corazón de Dios. Entonces, cuando una iglesia entiende el corazón de Dios, ora con propósito, vive con sobriedad, discipula con claridad y camina con esperanza. Ora con propósito. Ora con propósito. Nuestra oración no es aislada. No damos golpes al aire. No. Oramos con propósito. Nuestra oración va en esa dirección.
tenemos un blanco y vamos sobre ese blanco. Híjole, pero ¿y todos los demás blanquitos? No, todos los demás blanquitos no importan, porque ese es el blanco que Dios nos dio. Y sobre ese blanco vamos a trabajar. Ora con propósito, vive con sobriedad. No anda batallando, no anda distraída, no anda desenfocada. Sabe lo que tiene que hacer. Este es mi trabajo, esto es lo que Dios me pidió que yo haga, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Me está costando dejar esto, me está costando dejar lo otro, pero esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y Él es glorificado cuando yo soy satisfecho en Él. Él recibe gloria, honra, alabanza, poder, majestad cuando mi vida está satisfecha en quién es Él. Y colabora con Él, vive en sobriedad, discipula con claridad. No vamos a ver, pastor, enséñenos 5 pasos para que nuestro matrimonio tenga éxito. No, aquí. Pastor, cuénteme 12 pasos para ser prosperado financieramente. No. Pastor, enséñeme 3 pasos para dejar la pornografía. No. Pastor, enséñeme 14 cosas para educar a mis hijos y no se pongan rebeldes. No, te voy a enseñar nada de eso. Te voy a enseñar a amar a Jesús, a ver a Jesús, a contemplar a Jesús, a satisfacer tu vida en Jesús, a honrar a Jesús, a gastarte la vida por y en Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. A que Cristo Jesús sea el fundamento de tu vida y que entonces todo lo que edifiques tenga sentido. Si Jehová no edifica la casa, Salmos capítulo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quieres que tu trabajo valga la pena? Deja que el Señor sea quien edifique tu casa. Colabora con el Señor, ríndete a Él, hónralo a Él, obedécelo a Él, agrádale a Él, busca qué es lo que Él quiere y eso haz. Eso es discipulado. ¿Por qué, pastor, aquí no nos enseñan cómo llevar nuestro matrimonio en orden? Porque si estás bien con Dios, vas a estar bien con tu mujer. Si estás bien con Dios, vas a estar bien con tu esposo. No estás bien con Dios, no estás bien con nadie, compa. Hazle como quieras. No importa cuántas cosas yo te enseñe, de nada va a servir. Pastor, enséñeme a educar a mis hijos, porque este chamaco no quiere nada. Mételo a la presencia de Dios. Exponlo a la presencia de Dios. Oblígalo a meterse a la presencia de Dios. Agárralo del pelo y siéntalo. Y mientras estés bajo mi techo, acá te quedas y hasta que Dios te arruine la vida. Pastor, enséñanos. Vamos a hacer todo lo que hacemos apunta a Él. Eso es discipulado con claridad. Pero además, eso despierta esperanza en nuestro corazón. Este no es el final, es parte del camino. ¿Está complicado? Sí. ¿Se va a poner peor? También. ¿Vamos a derramar algunas lágrimas? Un montón. Pero te aseguro algo, mientras tus ojos derramen lágrimas, tu corazón arderá con fuego. Estoy escribiendo el 3er libro y se va a llamar Ojos que ven, corazón que arde. Estoy enfocado en una sola cosa: una iglesia que permanece hasta el final. Que pase lo que pase, entiende que Dios está liderando la historia, que Dios no está jugando, que Dios no se le salieron de la manga, que Dios no se le salieron de las manos las cosas. Ay, ¿cómo esto va a ayudar, pastor? Mira, estoy pasando por un momento difícil en mi familia. ¿Cómo va? Un día, si entiendes, si te sientas a la mesa con el Señor, si prestas atención, si le prestas tus oídos a Él y lo comienzas a escuchar, te vas a dar cuenta que todo eso que está sucediendo no solamente te aporta a ti, Irving, aporta al plan eterno de Dios. Nuestra vida no es para nosotros, nuestra vida es para su reino. Nuestra vida es para que el cumplimiento eterno de su plan avance y avance, y Dios te va a usar para hacer avanzar su obra en medio de los tiempos. Habacuc termina por hacer una oración y él dice: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que Dios despierte el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que Dios avive nuestro corazón para decirle: Señor, descubrimos tus planes, descubrimos tus secretos, y eso es lo que queremos hacer. Aunque eso signifique que los míos, mis planes, mis anhelos, mis deseos queden en un segundo lugar. No se trata de mí, esto siempre se ha tratado de ti. La historia no está apuntando hacia mí, la historia está apuntando hacia ti. Y somos una iglesia que quiere caminar satisfaciendo tu corazón. No va a ser fácil, pero valdrá la pena, Eric. No va a ser sencillo, pero valdrá la pena. Probablemente sea la vida más cansada que tengamos para vivir, pero será la vida más satisfecha que podamos vivir.
Cuando tú y yo nos satisfacemos en el Señor, vénganse, métanse aquí. Yo siento el Señor aquí. Creo que voy a empezar a predicar cada vez más enfermo. Mientras más débil, más fuerte. Mientras más mal me siento, más Él se glorifica. Oh. Mientras más enfermo, más veo a Jesús. Espérame, Señor, allá voy, dame un ratito. Sí quiero ir, pero tampoco me quiero perder lo que vas a hacer aquí. Puedes ponerte de pie. Precioso Jesús, despierta nuestro corazón. Disipula nuestra vida a ser una iglesia entendida. Queremos sentarnos a la mesa y conocer tu corazón. Tú le revelas tus pactos. Tú le das a conocer tu pacto a tus amigos. Señor, llámanos tus amigos. Nuestro único deseo es tu corazón, no el nuestro. Si tú estás satisfecho, nuestro corazón también está satisfecho. Puedes levantar tus manos. Habla con el Señor. Ríndete. Rinde tus planes. Rinde tus sueños. Rinde tus metas. Se trata de Él. La iglesia que entiende, una iglesia entendida, es una iglesia que no está ocupada, es una iglesia que está alineada a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo. Que se sienta a la mesa y Él abre su corazón. Señor, ábrenos tu corazón, ábrenos tu corazón. Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo del corazón de Dios, tú que escudriñas la mente de Dios, haznos saber, enséñanos, muéstranos qué es lo que Él quiere, hacia dónde está llevando la historia. Queremos colaborar con Él. Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti. Vamos, con tus manos levantadas.